Francis Collins School. ¿Qué tal, queridos alumnos? Porque no me ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Muy bien, alumnos. Entonces continuamos con nuestra área de formación cristiana. ¿Qué nos dice? Dios habla conmigo, porque Él siempre nos lleva por el buen camino. Entonces, para ello vamos a escuchar pues la historia de Josías, quien ha sido el rey más joven de nuestra historia y en el cual también ha seguido el camino de Dios a pesar de muchas cosas. Para ello vamos a escuchar su historia a continuación. Vamos a ver en un pequeño video la historia de Josías, ¿sí? Entonces vamos a esperar un momentito para que podamos verlo. Y a continuación, ¿sí? Y listo. Entonces quiero que estés muy atento para que luego yo pueda continuar con la historia, ¿ya? Porque vamos a sacar lo principal de esta historia. Hola chicos, les habla la tía Lorena y vengo a contarles una hermosa historia que se llama Bien hecho, Josías. El versículo para memorizar dice así: Josías hizo lo que agrada al Señor, y se encuentra en 2 de Crónicas 34, 1 y 2. Hoy recuerdo que puedo ser un buen ejemplo para los que me rodean. ¿Has estado alguna vez en una situación en la que un amigo trata de hacer algo que tú sabes que no es correcto? ¿Cuán fácil es decir no? Sabes, Josías estaba rodeado por personas que hacían malas cosas, pero él aprendió a decir no y transformó todo un país. El rey Josías no era como su padre, el rey Amón, o como su abuelo, el rey Manasés. Su abuelo hizo muchas cosas malas. Construyó lugares para que la gente adorara a dioses falsos y adorara a las estrellas en el cielo. Incluso ofreció a sus hijos en holocausto para honrar a sus dioses. El rey Manasés mandó hacer dioses ajenos en los altares del templo de Dios. Hablaba con ángeles malos y mató a muchas personas que no habían hecho nada malo. Mientras Manasés fue rey, desapareció el libro de la ley de Dios. El plan era que los sacerdotes leyeran este libro al pueblo cada día. Entonces, sin este libro, la gente no podía aprender acerca de Dios. El rey Amón, padre de Josías, hizo todavía cosas peores. Sus ministros lo odiaban tanto que lo mataron en su propio palacio. Entonces, la gente mató también a esos ministros. Y de esa manera, Josías llegó a ser rey cuando tenía apenas 8 años. El rey Josías no era como su padre o su abuelo. Él realmente amaba a Dios. Siempre trataba de hacer lo que era correcto. Desde adolescente se consagró a Dios. Y cuando el rey Josías tenía 20 años, comenzó a deshacerse de todos los ídolos o altares dedicados a los dioses falsos. Destruyó sus lugares de adoración y derribó sus altares. Contrató hombres que rompieran los ídolos y los desmenuzaran hasta volverlos polvo. Cuando cumplió 26 años, el rey Josías decidió purificar el país y reparar el templo. Josías envió a Safán, su asistente real, a ver a Hilquías, el sumo sacerdote. Antes de que Safán se retirara a cumplir su misión, el rey Josías le dio algunas instrucciones. Pide a Hilquías que reúna todo el dinero que los sacerdotes porteros han recolectado en el templo, dijo el rey Josías. Dile que ese dinero debe usarse para reparar el templo. El rey debe darle ese dinero a los supervisores de las reparaciones y ellos deben pagar con él a los trabajadores y comprar los materiales que se necesiten. Safán entró al templo y encontró al sacerdote Hilquías. Hilquías escuchó atentamente las instrucciones del rey Josías. Inmediatamente, Hilquías le pidió a los levitas porteros
que juntaran el dinero. El templo iba a ser reparado. Al mismo tiempo, Hilquías tenía noticias para el rey Josías. Le dijo a Safán: «He encontrado el libro de la ley. Míralo», le dijo mientras sostenía sonriendo el libro. «Había estado aquí mismo en el templo todo este tiempo». Hilquías le dio el libro a Safán. Safán leyó algunos párrafos. «¡Ah! El rey debe ver esto», dijo emocionado. «Llévaselo, por favor», respondió Hilquías, y Safán se lo llevó al rey. La próxima semana descubriremos qué sucedió cuando el rey Josías recibió el libro perdido por tanto tiempo. Muy bien. Entonces, hemos escuchado acerca de la historia de Josías, ¿no es cierto? Entonces, como podemos ver, Josías había tenido una descendencia de reyes malos, como fueron su padre Amón y su abuelo Manasés. Ellos eran reyes muy malos y que adoraban a dioses falsos, ¿no? A ídolos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces Josías, cuando tenía 8 años, fue declarado rey y trató de agradar a Dios porque no saben qué descendencia también tuvo, pues tuvo la descendencia de David. También un antepasado de Josías fue David. Entonces, él sacó todo lo bueno de David y trató de agradar a Dios. Entonces, cuando él ya pues era adulto, como ustedes han observado, pues botó todos esos ídolos, todas esas estatuas que sus padres, sus antiguos, habían construido. Y decidió reparar el templo y volverlo nuevamente para adoración a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Josías? Pues hizo reparar el templo, y cuando estuvieron reparándolo, pues encontraron justamente las leyes de Dios. Entonces, pues le llevaron pues a Josías, y Josías se emocionó, y entonces hizo que le leyeran ese documento. Entonces, cuando le estuvieron leyendo todo la ley de los mandamientos de Dios, pues se puso a llorar de desesperación y de arrepentimiento, ¿no? A pesar de que él no había hecho nada malo, pero él lloraba por su pueblo porque ninguno estaba cumpliendo las leyes de Dios. Entonces se dio cuenta de que ellos no sabían nada acerca de estas leyes y que seguramente Dios estaba enojado con ellos y los iba a castigar, ¿no? Pero ustedes saben que Dios no castiga, que Dios es muy bueno, así que les dio una nueva oportunidad, ¿ya? Entonces, mediante otra persona, Josías supo que Dios les estaba dando una oportunidad y que lo que él tenía que hacer era que su pueblo escuchara esta ley y cumpliera con los mandamientos de nuestro Señor. Entonces fue así como Josías les leyó a todo el pueblo de Judá toda la ley que había encontrado. Y él se comprometió con Dios en que iba a hacer cumplir las leyes que él había mandado. Y se comprometió en honrarlo hasta el último día de su vida, ¿no? Entonces, si te das cuenta, Josías, a pesar de que había tenido influencias malas, como fue su padre y su abuelo, él decidió seguir a Dios, ¿no? En su corazón él tenía muchas cosas que agradecer a Dios, y cuando escuchó sobre la ley, o sea, sobre esos pergaminos que habían encontrado, él sintió pues de que era una oportunidad de demostrarle a Dios que creía en él. Entonces, por eso que se comprometió a que iba a hacer que todo el pueblo cumpliera con sus mandamientos. Entonces, por ello que vamos a recordar el Salmo 119:16. Jamás olvidaré tu palabra. ¿Sí? Jamás vamos a olvidar la palabra de Dios y siempre vamos a cumplir
su palabra, porque sabemos que Dios siempre va a estar guiándonos por el buen camino y que nosotros tenemos que hacer cosas que le agraden, ¿correcto? Entonces Dios siempre va a estar a nuestro lado en todo momento y cuando tú necesites hablar con Él, pues háblale, como te he dicho antes, ¿no? Cuando estés en tu cama ahí echadito, todas las noches puedes hablar con Él. Él te va a escuchar, o también en las mañanas al despertarte. Lo primero que puedes hacer es hablar con Dios. Muy bien, mis queridos alumnos, nos vemos ahora sí. Su tareita, como siempre, copiar el título, el versículo, Salmos 119, versículo 16, y resolver la página 23 y 24 del libro. Entonces, vamos a hacer lo que hizo Josías, ¿no? Vamos a prometer que vamos a honrar a Dios cumpliendo sus leyes, ¿correcto? Muy bien, mis queridos alumnos, que Dios los bendiga. Nos vemos y gracias.